Helio Radio. En línea, para todo el mundo. En tu móvil, en tu ordenador, en tu tablet. El futuro es hoy, una realidad. Helio Radio. Medio alternativo. La señal se origina en Avenida 32 Poniente, número 316-A, Colonia Santa María, Puebla, Puebla. Helio Radio. Medio alternativo. Facebook, Helio Media. Teléfono en cabina, 418-3121. WhatsApp, 2228-297025. Helio Radio. Helio Radio. Medio alternativo. Medio alternativo. En Helio Radio creemos en el poder de la imaginación y la palabra, aquellas emociones que se escriben y se comparten en redes sociales y ahora en radio. Esto es Contenido en la Red. Contenido en la Red. Consejos, indirectas, sarcasmos, frases de amor, desamor, todo lo que buscas está aquí. Contenido en la Red. Contenido en la Red. Qué rica es la vida cuando eres feliz contigo mismo. Cuando te das cuenta que la gente que está es la que vale la pena. Que estás exactamente donde tienes que estar. Que lo que no pasó fue mejor que no pasara. Y que todo al final va a estar bien. Esto es Contenido en la Red. Que las personas tengan gustos en común contigo es bueno, pero que te enseñen cosas nuevas, que te den una perspectiva distinta, que te muestren cosas que no sabías que podían gustarte, que aporten algo más a tu vida. Eso es maravilloso. Contenido en la Red. A los ojos tristes hay que hacerles menos preguntas y darles más abrazos. Esto fue Contenido en la Red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Helio Radio. Bienvenido, Gran Cráneo Duro, por Helio Radio. Las mejores mentes piensan, hablan, respiran, sueñan, trabajan, imaginan y por supuesto, crean rock. Gran Cráneo Duro. En la actualidad, el planeta está habitado por más de 7.300 millones de seres humanos. Para el 2030 serán 8.500 millones de habitantes. Para ese momento, el rock seguirá trascendiendo de generación en generación. Gran Cráneo Duro. El espacio radiofónico que te ayudará a trascender en el tiempo. Desde el pasado, presente y un posible futuro. Gran Cráneo Duro, todos los jueves, de las 7 a las 8 de la noche, por Helio Radio. Bienvenido. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en su programa, La Voz de la Justicia, programa de justicia ciudadana, en el cual pues nos sentimos muy orgullosos de estar otro jueves más aquí con ustedes. Y antes que nada, pues tengo que presentar a mis dos compañeros el día de hoy. Como ustedes se podrán dar cuenta, el licenciado Efrén Espíndola no ha llegado en ese preciso momento porque se encuentra un poquito atareado, pero no tarda en estar con nosotros. Quiero saludar ahora sí que primero a la licenciada Melba Ayala. ¿Cómo estás, Melba? Muy buen... Hola, muy bien, Raúl. Muchas gracias otra vez por acompañarnos hoy. Y bueno, con un invitado. Un invitado especial y un gran compañero, todos, claro. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Carlos Enciso. Amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy buenas tardes. Hola, Carlitos. Carlitos, muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy tocaremos temas, pues, sensibles. De alguna manera, sensibles. ¿A qué me refiero con esto? Carlos ve día a día y nos ayuda en Justicia Ciudadana a tomar, pues, muchísimos delitos con por la fiscalía en donde se encuentra, pues que tienen una índole sexual, ¿no? Claro.
Yo sé, y obviamente no vamos a compartir No, información para nada. que pudiera poner en riesgo cualquiera de los casos. Claro. Sensible, pero sí tenemos que platicar acerca de esto, porque en Justicia Ciudadana no nada más se afronta esta de manera de manera jurídica, como lo hace Carlos, sino también se le da una contención de manera psicológica, por lo cual también agradecemos al gran labor que hace la coordinación de psicología con Yasmín Hernández enfrente. Está Magda, está Víctor, hay muchísima gente inmiscuida ahí, pero realmente les agradecemos el que nos estén viendo. Vamos a platicar un poco acerca de este tema, bueno, no un poco, mucho, y de todas estas cuestiones, pues que de alguna manera son adyacentes a este tipo de cuestiones, ¿no? Y es un poquito frío, se tiene que ser frío, se tiene que ser fuerte, pero yo creo que es muy necesario hablar acerca de esto y pues tener muchísimo cuidado. Pero también sabes que bueno, yo creo que hablando un poco de esta manera jurídica, psicológica, que es el apoyo que nosotros damos, también saber de cómo detectarlo, ¿no? Porque pues es muy difícil, digo, yo no soy mamá, no he tenido la bendición, pero o sea, como padres darnos cuenta darse cuenta que en qué momentos está. Fíjate que hace rato estaba viendo una imagen, una infografía que decía que la educación sexual no solamente era para enseñarles a tener relaciones sexuales, sino incluso de hecho lo compartió el psicólogo Daniel de BPP, que era también para detectar un posible abuso, para a lo mejor cuidarse obviamente de todas estas enfermedades que pues día a día consumen un poco a la sociedad. Yo creo que tienes razón, lo dijo tácitamente la licenciada Melba Ayala. No es para enseñarles a tener relaciones sexuales, es también para enseñarles a no tenerlas y a no ser abusados durante este tipo de cuestiones. Pues muchísimas gracias a las 12 personas que ya se unieron a nuestra transmisión. Les agradecemos mucho. Si tienen alguna duda, vamos a hablar acerca de ciertas características. Para mi buena fortuna, he tenido el gusto de trabajar con Yas muy de cerca, con Yasmín Hernández, y ella ha sido la que me ha enseñado cuáles son estos focos rojos que tenemos que observar. Tú eres padre de familia, Melba lo acaba de decir, Melba o no, nuestro compañero el licenciado Efraín Espíndola, que ya está llegando aquí con nosotros a La Voz de la Justicia, está a punto, es más, está cargando su silla ya para venirse a sentar. También es padre de familia, y yo creo que todo este tipo de tips tenemos que tenerlos muy, muy en cuenta, porque ya no es una cuestión de género. Antes se tenía mucho cuidado. Es que tienes una niña, ten cuidado. No, sí, claro. Ya no es una cuestión de género, es una cuestión abierta. Y también, mira, fíjate que aparte de los delitos de índole sexual que llevan la agencia especializada, porque es una agencia especializada finalmente, la violencia familiar, ¿no? Como mujer a lo mejor no hace falta un golpe, o como hombre también, o sea, no quiero caer también en esta cuestión. De violencia. No, exactamente, o sea, no hace falta un golpe, más bien o sea, con el no darte dinero a lo mejor, con el limitarte. Hay una violencia económica, psicológica, exactamente. Entonces, sexual. Igual, sexual. ¿En qué manera? O sea, el hecho de que tú estés casado, porque antes esto sí estaba regulado en las leyes, ustedes lo saben mejor que yo, el simple hecho de ser... perdón por la expresión, aclaro para todas las personas que nos están viendo, no es una cuestión de género, pero antes así se utilizaba el término. Cuando era tu mujer, porque impresionantemente venía hasta legalmente como un síntoma de propiedad en el matrimonio, tú como mujer no tenías el derecho de demandar o de acusar a tu esposo de violación. Hoy sí existe ese derecho, hoy sí existe esta premura. Incluso si son esposos, vaya, el que hayas tenido relaciones sexuales en contra de su voluntad, la hace una violación, o sea, incluso siendo novios, esposos, cualquier relación pareja, de hecho que tengan, claro. Alguna relación de hecho también. Claro, no, y lo que acaba de decir Melba, no todo es una violencia física. Hay violencia moral, hay una violencia psicológica, hay una violencia económica, en donde tú sabes perfectamente que tú eres el bastión. En el caso generalmente, no estoy diciendo que todo sea así, del hombre, saben que tú eres el bastión del hogar, y tú dices, ok, no te quieres aplacar a mis reglas, pues ¿qué crees? Que ya tienes canceladas las tarjetas, a ver cómo llevas a los niños a la escuela. Este tipo de situaciones que se prestan mucho, digo, tú lo ves, yo sé que muy seguido, pero son cuestiones que también deben de caber
dentro de nuestro propio razonamiento saber si no estamos haciendo mal, porque al final del día no le estamos haciendo daño a un niño ni a la pareja, se lo estamos haciendo a nosotros mismos. Gente, toda la gente que nos está viendo, les recuerdo que cuando tengan problemas con su pareja, literal, ustedes fueron las que la escogieron, ¿eh? O sea, nadie los obligó, o sea, porque siempre estamos... Es como no te salí en rifa. Exactamente. O sea, vamos a mandar los saludos a todos los Melba Lovers de Low Media. Axel Jackson, ¿a qué hora manda la canción Sonía el Buen Rol? Gracias, hasta el próximo martes. ¿Qué pasó? Sí. Abogado Efren Espíndola, que ya está aquí, también nos está mandando saludos. Saludos muy especiales para Tita López hasta Puerto Escondido. Qué envidia. Sí, la verdad es que qué envidia. Y uno aquí trabajando. Y mire, aquí su pequeño retoño laborando. Si lo permite el buen Ángel, vamos un pequeño corte ya para que se incorpore con nosotros el licenciado Efren Espíndola y poder entrar de lleno. Recuerden, están en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. No se vayan, regresamos. Ciencia digital. ¿Recuerdas este sonido? No, es algo mejor. Gracias a este sonido, tenemos esto. Esto es un golpe. Pero un golpe de calor puede desencadenar un fallo en los mecanismos del sistema nervioso. Ciencia digital. ¿Quieres tener la explicación del porqué de lo más cotidiano o de lo más extraordinario? Ciencia digital. Entérate de esto y más con el profesor Antonio Zilli, todos los martes en punto de las 18 horas y búscanos en Facebook o en TuneIn como LO Media y recuerda que en Ciencia Digital, la ciencia, la historia y la tecnología son nuestras invitadas. Ciencia digital. Este es un programa público. Queda prohibido su uso para fines distintos a la ciencia. Bienvenido, Gran Cráneo Duro, por Elio Radio. Las mejores mentes piensan, hablan, respiran, sueñan, trabajan, imaginan y por supuesto, crean rock. Gran Cráneo Duro. En la actualidad, el planeta está habitado por más de 7.300 millones de seres humanos. Para el 2030 serán 8.500 millones de habitantes. Para ese momento, el rock seguirá trascendiendo de generación en generación. Gran Cráneo Duro. El espacio radiofónico que te ayudará a trascender en el tiempo. Desde el pasado, presente y un posible futuro. Gran Cráneo Duro, todos los jueves, de las 7 a las 8 de la noche, por Elio Radio. Porque tu salud es Regresamos a La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Ya se incorpora con nosotros el licenciado Efren Espíndola, que debido a sus múltiples labores estaba y ocupaciones, pues llegó un poco tarde. Es predecible, todos tenemos pues ese derecho a llegar tarde, que sea la última vez, licenciado. No, es cierto, por el contrario. Muchísimas gracias, amigo, por venir. Y estábamos hablando, para ya dar el giro hacia el tema que vamos a tocar el día de hoy, víctimas del proceso penal. Estábamos hablando acerca de los delitos sexuales, donde nos acompaña Carlos. Recuerden, si tienen algún tipo de denuncia acerca de esto, acérquense a Justicia Ciudadana. Son 96 21 21, hombres y mujeres que nos están viendo, porque hay que ser inclusivo, que estén en un tipo de violencia, tanto sexual como familiar. Acérquense a Justicia. 296 21 21, 296 6464. Señores, va a caer un aguacero, así que agárrense.
Se los digo porque acaba de sonar un trueno aquí a la vuelta, o sea, iba a entrar a saludar el trueno en este preciso momento. Y 296-6465, 296-6466. Así es. Mira, ya me los aprendí. Eso Yo sí, creo que eso se lo deberías dejar a Melo para que te vayas a equivocar Sí, y vas a confundir a la porque ya gente. está como- y los mando a otra asociación civil. No. No, pero bueno, regresando al tema que nos involucraba, buen Carlos, ya que está incluido nuestro queridísimo amigo Efren, víctimas del proceso penal. ¿Alguien me puede explicar qué es una víctima del proceso penal? Adelante. Pues es aquella persona que está detenido, bueno, pues se encuentra ya recluido en algún cerezo y que por causas del mismo proceso, pues se encuentra ahí y injustamente. Entonces, lo que hace Justicia Ciudadana es estudiar el caso, el asunto de por qué está ahí. Si está de manera injusta, pues se ve, pasa por algunos filtros y pues se llega a la conclusión de ver si se le puede apoyar como defensa, aunque la asociación es para ayuda de víctimas, pero en este caso ayudamos también a los procesados. Entonces, esa es la gran labor que hace Justicia Ciudadana, ¿no? Es la De alguna famosísima segunda oportunidad, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a errar. Pues es lo que decíamos en algún programa pasado, o sea, que es muy fácil a lo mejor estar en una situación de víctima, o sea, cuando nos toca, pero cuando nos toca estar del otro lado queremos esa misma tolerancia, ¿no? Entonces sí es importante como, digo, vaya, no toda la gente que es señalada o que está bajo un proceso o un procedimiento es responsable. O sea, finalmente lo que se busca bajo el principio de presunción de inocencia, pues es esclarecer las cuestiones del delito. Al final del día yo creo que es parte importante de lo que se está intentando hacer, que con estas cuestiones como víctimas de proceso penal, las cárceles ya están abarrotadas y al final del día un primo delincuente a lo mejor incurrió en este delito por cuestiones ajenas, a lo mejor estaba de manera, pues sí involucrado, tanto que está en un proceso, pero se les puede dar una segunda oportunidad. Sé que también en justicia tienen alianzas con ciertas empresas justamente para que estas personas que están en este proceso puedan reinsertarse a la sociedad como tal. ¿No es así, licenciada Efren? Así es, efectivamente. Bueno, hay que recordar que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece y contempla lo que son diferentes salidas, ¿no?, alternas y terminación anticipada del procedimiento. Ya hemos ido hablando en otros programas acerca de estas cuestiones, lo que son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional, el procedimiento abreviado, y ante esta situación, pues también tenemos que entender primero y distinguir entre dos tipos de víctimas, ¿no? Las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a derechos humanos, ¿no? Okay. Que en este sentido, en el programa de Justicia Ciudadana, nosotros lo denominamos víctimas del proceso penal, porque tratamos de englobar no solamente a las víctimas que han sido violentadas en sus derechos humanos, que pudiera ser una persona que a lo mejor es acusada de un robo y no necesariamente es la primera vez que lo comete, sino la segunda o la tercera, pero finalmente hay una violación a sus derechos humanos durante el proceso o el procedimiento, dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontremos. Entonces, esta es la primera como parte que estamos abarcando. Y la segunda parte es aquella persona que injustamente está sujeta a un proceso y finalmente también tiene esta oportunidad de que se le represente. Pero obviamente el programa de víctimas del proceso, como ya platicamos también en un programa con la licenciada Gladys, trae consigo muchas otras circunstancias, ¿no? Bueno, otros temas de beneficios y apoyos que da la institución, que bueno, finalmente pueden ser desde el tema de terapias psicológicas, el tema de capacitación, estudios, alimentos, inclusive. Exactamente. Entonces, es como muy amplio el tema de víctimas del proceso penal y es importante que lo abarquemos desde esta perspectiva, ¿no? Tomar en cuenta que son víctimas diferentes a las del delito, pero que no dejan de ser víctimas también, ¿no? Entonces, bueno, son personas que tienen una segunda oportunidad o una primera ocasión que la ley contempla que una persona que comete un cierto delito
pudiéramos llamarlo, por ejemplo, un robo, aun cuando sea agravado, tiene el beneficio de utilizar la salida alterna de la suspensión condicional. Entonces, ante esa suspensión condicional, lo que va a hacer el equipo de Justicia Ciudadana es plantarle ante un juez de control, donde vamos a someter a una persona a un plan de actividades en la que se va a comprometer, por ejemplo, a no acercarse a la víctima, a reparar el daño. A reparar el daño más que todo, ¿no? Eso entraría dentro de las medidas, o sea, el no acercarse a la víctima y todo esto, lo que platicamos en otro programa. Podría ser una de las condiciones que se pueden tener, ¿no? Entonces, pues en este plan que va a tener, que va a ir de 6 meses a 3 años, como hemos mencionado, finalmente se le va a apoyar. Y bueno, es lo que hace el equipo de víctimas del proceso penal, ¿no? Pero entonces es integral, o sea, no nada más es ver, como bien lo acabas de decir, desde la perspectiva de, pues les vamos a ayudar porque están ahí, son víctimas y tienen los derechos, no. Es toda una campaña integral, porque estás hablando de un banco de alimentos, que obviamente no está, ¿no? Vamos, no es una cuestión intrínseca, tú puedes ayudarlo desde la manera legal, pero aquí también estás involucrando el hecho de, pues vamos. Pero es lo que platicábamos la otra vez, o sea, que se busca que la persona tenga una red de apoyo. Exactamente. Porque de qué sirve a lo mejor, y son algunos de los lineamientos que como institución este departamento tiene, que sea primo delincuente, que sean delitos menores, o sea, no estamos hablando a lo mejor de secuestro, homicidio doloso, ya sabes. Entonces, pues que cuenten con una red de apoyo, no solamente saco y bueno, a ver, continúa tú con tu vida, ¿no? O sea, es la red de apoyo, la familia, contamos incluso con bolsa de trabajo de los mismos empresarios, el banco de alimentos, como lo mencionaba el licenciado Efren y el licenciado Carlos. Entonces, es un todo, ¿no? O sea, estamos partiendo de lo general para llegar a lo particular. Claro, y eso es justamente lo que hace Justicia Ciudadana. Me gustó esa frase, mi estimada Melba, te la voy a robar. Una red de apoyo. O sea, porque, pues qué padre, ¿no? Imagínate, ya lo dijo el licenciado Efren, de manera legal ya lo ayudaste. Sí, claro. Sale, y lo comento como en parte de un contexto social de un ejercicio que se hizo justamente aquí en Puebla hace 3 años. Salen de proceso, del cerezo, y llegan e intentan hacer su vida de manera, vamos, como debe de ser, ¿no? Legal. Sana, legal, por la derecha, como se dice vulgarmente. ¿Y qué pasa? Llega una empresa y si no tengo una carta de antecedentes no penales, pues no me dan la chamba. No, fíjate, te estoy yendo muy lejos, ¿eh? Hay un tema que, o sea, está realmente ahí, está comprobado y lo hemos visto en muchos casos. Por ejemplo, en justicia para adolescentes. En justicia para adolescentes, lo que hoy en día se trabaja, por ejemplo, en el CIEPA, es que los chicos trabajan y ese dinero que van ganando de sus manualidades y demás desempeños se los van guardando, ¿no? Se los guardan y finalmente cuando recuperan su libertad del internamiento que tienen, porque recordemos ahí la diferencia entre prisión e internamiento. Nuestro segundo programa fue esa lección. Exactamente. Entonces este dinero se les entrega, ¿no? Y que es algo que a lo mejor se debería, no sé, bueno, hasta donde yo tengo entendido en los cerezos, no lo trabajan de esa manera, pero que guardaran una cierta cantidad de eso que van obteniendo para que finalmente cuando obtengan su libertad se les proporcione. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Y por qué digo que te ibas muy lejos? Porque muchas veces las personas cuando salen no tienen, hay mucha gente que pues, es olvidada ahí en los cerezos, claro, ¿no? Su familia ya no los ve y ahí se quedan en el olvido, ¿no? Sí. Entonces cuando salen y pues obviamente no tienen en qué transportarse, no tienen con qué tomarse un vaso de agua, no tienen con qué comer y están acostumbrados que en el cerezo pues finalmente tienen bien o mal dónde dormir y tienen bien o mal qué comer, pues salen y lo primero que vuelven a hacer realizan es volver a delinquir, ¿no? O sea, el primero que se les atraviesa, le roban, lo golpean, hacen sin fin de cosas para obtener algo, ¿no? Y entonces, pues viene otra vez ese círculo, ¿no? Entonces, sí, claro. Por eso digo, desde ahí nos estamos viendo, y bueno, evidentemente el tema del trabajo y las cartas de no antecedentes penales, pues es también
una problemática de esta situación. Más bien tú lo recrudeciste, fíjate que tiene toda la razón. Yo me imaginaba en el ejercicio que se hace, porque lo sacó un periódico muy famoso en conjunto con una revista de publicación nacional, este ejercicio que fue aquí en Puebla. Tienes razón, o sea, el universo de ese ejercicio era gente que tenía a lo mejor no una red de apoyo, pero tenía familiares, ¿no? Que de alguna manera pues fueron por ellos hasta el Cerezo y ellos buscaban la manera de ya no volver a delinquir, ¿no? Muchas de estas personas, aclaro, no todas, porque también no se vale generalizar, muchas de estas personas con cuestiones de adicción, ¿no? Muchas de estas personas con cuestiones de, no sé, vamos, de diferentes problemas que en el entorno social. Entonces, sí es complicado, pero se tiene que ver y se tiene que buscar, ¿no? Justamente este acercamiento y que existan estas redes de apoyo, bueno, ya lo voy a decir muy seguido, estas redes de apoyo para que realmente esta gente no vuelva a caer. Mira, al final del día, lo hemos platicado en diferentes programas aquí en conjunto, tú no habías estado, mi buen amigo Carlos, pero con la licenciada Malva y con el licenciado Efren. Ok, hacemos todo para la prevención. Ya, hiciste una tarea de prevención. Hiciste una tarea en contra de los efectos, ¿no? O sea, ya viste las causas y te vas a enfrentar a los efectos. ¿Qué son los efectos? La delincuencia, el robo, la violencia. Pero nunca nos encaminamos realmente al problema. O sea, lo queremos prevenir o lo queremos solventar, pero nunca nos dirigimos directamente a lo mejor. Y mucho de este punto medio está justamente en los cerezos, en las áreas de reclusión, ¿no? Es como ese punto en donde todos se reúnen y de alguna manera puedes modificar muchísimas cosas desde ahí, ¿no lo ven así? Sí, claro, sin duda hay que trabajar desde diferentes puntos, diferentes áreas, y hay que atacar esta problemática, ¿no? Y finalmente el tema también mucho del proyecto que tiene Justicia Ciudadana de Víctimas del Proceso Penal es proporcionarle a estas personas que se encuentran o injustamente sometidas a un proceso penal o cuando realmente lo cometieron, pero tienen esta oportunidad porque han sido señaladas o vinculadas a proceso por un delito que es contemplado como no de prisión preventiva oficiosa. Entonces finalmente lo que buscamos es darles una asesoría, pues como lo dice el propio Código y la Constitución, ¿no? Técnica y adecuada a través de una persona especialista que les va a ir resolviendo sus dudas y los va a ir asesorando durante todo el procedimiento que lleven y pues les pueda buscar la mejor opción de salida alterna o de terminación anticipada del procedimiento, ¿no? Eso es lo importante porque todavía pues a escasos, vamos para 3 años del sistema de justicia penal en Puebla, si no me recuerdo, del 17 de junio de 2016 que iniciamos, vamos para 3 años, entonces todavía hay muchos abogados que estamos en esta línea de estarnos capacitando y aprendiendo y que no somos o no son expertos en la materia, y pues finalmente lo que busca este proyecto también es dar una asesoría pues adecuada a la gente, ¿no? Pero tú lo acabas de decir, yo creo que ustedes, y ya he hecho esta analogía en otros programas, al igual que los médicos no se pueden dejar de estar capacitando, o sea, el abogado tiene que ser una capacitación continua, termina tu carrera de, no sé, los años que cueste ser un abogado, pero no puedes dejar hasta ahí, decir, no, pues ya soy abogado y ya dejo los libros, ¿no? Ustedes, hay modificaciones, hay reformas, hay todo este tipo de cuestiones que como tú lo acabas de decir, si los abogados solitos no hacen no lo hemos encontrado en el camino, estimado licenciado Efren, Melba, que de repente dice, sí, como es abogado, ¿no? O sea, tiene más conocimiento de la entrada del por aquí Ministerio nos graduamos Público. y por aquí ya cambió la ley. No, pero me refiero más allá de eso, o sea, de la graduación, al menos tuviste la formación, ¿no? Pero lo platicábamos aquí con el maestro Miguel de la Fuente, que de repente dices, ¿cómo este hombre sigue siendo abogado? Claro. Tiene una cédula, ¿no? Pero eso no significa. Bueno, vamos con los saludos. Darix Méndez dice, abogado Efren Espíndola, saluda a sus alumnos de sexto C, del UCC. Por favor, les mando muchos saludos a mis alumnos del sexto C y también del sexto A del UCC, del Universitario Cristóbal Colón. No por eso significa que les va a subir puntos, estimada. Y ya lo vieron, están sufriendo, pero les mando muchos saludos. Fíjate que estoy bien emocionado, pues les voy a platicar por qué. Porque es mi primer día del maestro que festejo, ¿no? Eso es todo, querido amigo. Mis 2 primeros grupos a los que realmente les doy clase, ¿no? He tenido oportunidad de dar, pues,
conferencias o capacitación, pero ya ahorita es como tener O sea, grupos como formal. tal, formal, y es muy padre. Sí, no, Amigo, aparte, hubieras visto los regalos ayer. O sea, llegó a la oficina, yo, no, bueno, o sea, ahí. Pues es verdad, Consentido. tienes razón, te debemos una felicitación, yo no te había visto, pero pues feliz día del docente, del maestro. Yo ni te Del felicito. Muchísimas Me viste felicidades. todo el día. Saludos a Daniel Zapotec. Gaby te manda un gran saludo desde San José, Chiapa. Lupita López Huerta, Abraham Pera, yo me imagino que lo quiso taggear para que viera el programa, Ujú. pero lo esperamos, Lupita, tú no te preocupes, todavía no nos vamos. A Vamos Gladys, a también, Gladys, Gladys no la tengo yo aquí, pero también un gran saludo a Gladys. Ah, claro, sí. Braulio Rojas, también le mandamos muchos saludos. A buena Dagny Val, amiga desde Guadalajara, Gerardo Velázquez, Ciudad de México, Alba López desde Luisiana, Iván Martínez también de aquí a la ciudad de Puebla. Les agradecemos mucho que estén conectados aquí con nosotros. Temas importantes, recuerden, generalmente no pensamos en estas situaciones hasta que no nos vemos involucrados Así es. en una de ellas. Así que no se vayan. Vamos a un pequeño corte para poder regresar con ustedes aquí a La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana con nuestro gran invitado, el licenciado Carlos Enciso. No se vayan, volvemos. Diario de la mañana. 95 años de llevar hasta tus manos los acontecimientos más importantes de Puebla, México y el mundo para informar de manera oportuna, plural y objetiva. Todo lo acontecer político, social, deportivo, económico y cultural. Nuestra principal labor es el arte de dibujar los acontecimientos que reflejan la realidad actual, plasmarlo en texto y papel, a través de un procedimiento periodístico, meticuloso, de forma rápida y oportuna. Nuestra finalidad, mantenerte informado del acontecer diario. 95 años, generando opinión y siendo referente de la prensa escrita. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana, decano de la prensa poblana, 95 años nos respaldan. Euforia. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Donde escucharás las noticias más importantes y relevantes del fútbol local. Y qué buena pelota, atención con esta para el pueblo, la tira Acuña. Nacional. Quiere generar una falta en Herrera y lo logró. Falta de Sánchez, el remate, salva Armani. E internacional. Que pelota para Messi, Messi al arco, gol. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Conduce Jorge Ramírez el Rojo, Adrián Romero, Martín Quintanilla y Paul Moreno. Todos los lunes y viernes en punto de las 7 de la noche por Helio Radio en TuneIn y Helio Media en Facebook. Euforia Deportiva, nuestra pasión por Helio Radio. Nuestra pasión por Helio Radio. Transmitiendo a través del código binario de tu ordenador. Helio Radio, medio alternativo. En Helio Radio creemos en el poder de la imaginación y la palabra, aquellas emociones que se escriben y se comparten en redes sociales y ahora en radio. Esto es Contenido en la Red. Contenido en la Red. Consejos, indirectas, sarcasmos, frases de amor, desamor, todo lo que buscas está aquí. Contenido en la Red. Contenido en la Red. Qué rica es la vida cuando eres feliz contigo mismo. Cuando te das cuenta que la gente que está es la que vale la pena. Que estás exactamente donde tienes que estar. Que lo que no pasó fue mejor que no pasara. Y que todo al final va a estar bien. Esto es Contenido en la Red.
Que las personas tengan gustos en común contigo es bueno, pero que te enseñen cosas nuevas, que te den una perspectiva distinta, que te muestren cosas que no sabías que podían gustarte, que aporten algo más a tu vida. Eso es maravilloso. Contenido en la red. A los ojos tristes hay que hacerles menos preguntas y darles más abrazos. Esto fue Contenido en la red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Helio Radio. Aquí a La Voz de la Justicia, programa de justicia ciudadana, y todos andamos como haciendo tarea, pero no se preocupen, es porque estamos buscando ciertos datos que les queremos compartir, y entre ellos pues dejaré que se entiendan entre abogados el licenciado Efraín Espíndola y el buen licenciado Carlos Espino. Amigo. Enciso, perdón. No te digo. Amigo, lo bueno es que está amigo. O sea, lo bueno es que no, bueno, Carlos Enciso, queridos amigos, continúen por favor. Y bueno, yo creo que sería interesante, licenciado Carlos, que le platiquemos a la gente que nos está observando, nos está sintonizando, el tema de los derechos, por ejemplo, primero que hablemos de los derechos de los imputados, finalmente, porque estamos hablando de un tema de víctimas del proceso penal, claro. ¿no? Y entonces, para que la gente se vaya con una idea, al menos general, un panorama general, tratando de abarcar este tema, de cuáles son sus derechos, ¿no? Desde el momento en que son detenidos, cuando son sometidos a un procedimiento, y bueno, eso sería yo creo que como la primera parte. Y la segunda parte, ya regresando un poco más al tema, donde el licenciado Carlos Enciso está totalmente dedicado, que empecemos a hablar, por ejemplo, del derecho de las víctimas en relación cuando son víctimas de delitos sexuales, ¿no? Que también es muy importante, y existen protocolos de actuaciones muy claros y muy específicos de cómo se debe de tratar este tipo de personas, y evidentemente pues el tema de la no revictimización, ¿no? Considerado ya inclusive pronunciado ahí por el tema de la Suprema Corte, ¿no? El tema de la no revictimización. Claro. Entonces, licenciado, ¿qué tal se le parece si empezamos platicando del tema de los derechos del imputado, para que la gente se lleve una idea general de estos? Pues son semejantes a los que tienen también las víctimas. Obviamente también a ser informados por parte del Ministerio Público por qué los detienen o de qué se les está acusando, tener acceso también a las carpetas de investigación, a tener acceso a saber, a una llamada telefónica, a contar con un asesor, con un defensor, ya sea de forma particular o de oficio, así como solicitar copias cotejadas de la carpeta, alguna vez que ya se haya autorizado su defensor, puede solicitarlos también a través de él, pues de saber de qué se trata, de qué se le está acusando, ¿no? De qué forma va su defensor a ayudarlo, ¿no? Claro. A que pueda ver la forma de ayudarlo, ¿no? A este problema. De armar su estrategia, sí. Exactamente. Y pues sobre todo a que pues tenga una defensa adecuada, a que sepa realmente cuáles son también las oportunidades de salidas alternas a estos problemas que tiene, y ver si puede también de alguna forma pues no estar en una cárcel, ¿no? Claro. Recordemos para toda la gente que nos está viendo que, bueno, obviamente el abogado, ustedes como abogados, los que nos están viendo, desde el principio que tienes conocimiento de un asunto que vas a representar, en este caso como defensa, que es la parte que ahorita estamos hablando, hay que ir armando pues lo que es toda una estrategia, ¿no? Y evidentemente todo lo que llamamos nuestra teoría del caso, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos que ir analizando, y es exactamente lo que hace el equipo de víctimas del proceso penal, ir analizando cuál es la mejor opción para la persona que es usuario de este proyecto, con la finalidad de poderlo apoyar y poder dar la mejor salida hacia su problemática que nos presenta. Por ejemplo, el día de hoy, obviamente no puedo dar datos sensibles, porque es un tema bastante
complicado y bastante delicado, tuve una asesoría muy en específico de un asunto de un homicidio doloso. Estaba yo entrevistando a la persona y me preguntaba qué podía realizar pues para no poder o no llegar a la persona que lo había cometido a un cerezo, ¿no? Sí, claro. Entonces, desde este momento, pues tú debes ir analizando qué elementos tienes para poder realizar tu estrategia y cómo vas a plantear tus argumentos y con qué datos de pruebas tú puedes obtener o te puedes hacer llegar para presentarlos en el momento de la audiencia inicial y de ese modo lograr que no se vincule a proceso a tu representado, o en caso de que sea vinculado, en el caso de que no sea un delito de los que no ameritan prisión preventiva oficiosa, que bueno, como ya hablamos en el programa anterior, se ha extendido este catálogo, poder buscar una medida cautelar diferente. Y como dice el licenciado Carlos, finalmente los derechos de la víctima y del imputado son muy semejantes, pues porque recordemos que el propio artículo 10 y 11 del Código Nacional establecen la igualdad entre las partes, ¿no? Y en ese sentido, el poder actuar en una forma horizontal, las dos partes, e intervenir y hacerle llegar al órgano jurisdiccional, pues todos aquellos elementos de convicción para poder resolver su situación jurídica, ¿no? Y eso es muy importante que pues como abogados vayamos ahí analizando cada uno de los puntos desde el primer momento y pues sí recordarles lo que habíamos platicado, ¿no? Ser muy éticos y muy honestos con la gente, hablarles con la verdad y no estarlos engañando y embaucando con la finalidad de sacar un dinero, ¿no? Pues lo que hablábamos igual el programa pasado que nos comentaba el abogado. O sea, si es un tema a lo mejor imposible y si sé que no lo puedo yo llevar, pues, o sea, hablarle con la verdad al cliente o al usuario y decirle, ¿sabes qué? O sea, no puedo tomar tu asunto, porque también es muy cierto, o sea, digo, a lo mejor el delito se pudo haber cometido, a lo mejor existió, pero lamentablemente no nos hacemos llegar de las pruebas o de los elementos necesarios para que pueda avanzar un asunto, ¿sí me explico? Y pensando en esto están las soluciones alternas, las terminaciones anticipadas, porque realmente a veces no hay materia, entonces sí es importante pues hacerle saber al cliente o al usuario en qué momentos podemos y en qué momentos no. Oye, y en justicia no es la excepción para todo el público que nos esté escuchando. Hay casos que se pueden tomar, hay casos que no, pero que obviamente es bajo la naturaleza del mismo caso. Sí. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Les recuerdo, yo no soy abogado, pero también estoy en el entendido de que no son todólogos, o sea, no se puede... y además, como bien lo dice Melba, si no se presta el caso para poderlo tomar, sí, claro, pues es mejor ser honesto con el usuario. Sí, claro. Entendemos que hay mucha gente que puede tener una opinión diferente o que dice, es que a mí no me quisieron tomar el caso, ¿no? Entendido, pero ¿bajo qué premisas? O sea, es importante saber bajo qué premisas no se atendió este caso, porque yo creo que es más honesto y es más, sincero por parte más de la ético, asociación, ¿no? Civil, ético, profesional, y puedo poner 40 adjetivos calificativos, claro, más, el decir, ¿sabes qué? Tu caso no lo puedo llevar, 1, porque no es lo que tratamos aquí, 2, porque ya está perdido, 3, no es lo que nosotros vemos, y tú me estás pidiendo... Que a veces nosotros manejamos. Me ha pasado con el licenciado Efraín, lo digo con toda la honestidad, quiero mandarle un saludo a mi queridísima amiga Pati Estrada, que es otra gran comunicadora del estado de Puebla, que muchas veces llegan con ella o con su servidora a diferentes medios con el caso y nos dicen, es que ayúdeme, y tú ves el caso, te lo presento, Efraín, me dices que esto pues ya no tiene solución, además nosotros no vemos, por decir, en el caso de justicia, una cuestión agraria, mercantil, dices, no, es que sabes que esos son otros temas que al final del día pues justicia no lo ve. Entonces, para toda la gente, entiendo perfectamente, este es un foro libre de opinión, pueden decir lo que gusten. Al final del día, nosotros lo que intentamos es ayudar. Justicia Ciudadana lleva 20 años de servicio, en el cual tenemos muchísimos testimoniales, que mientras los casos obviamente nos competan y nosotros podemos ayudar, se va a ayudar. Y mira, y fíjate que, digo, finalmente también, como lo dices, ¿no? Hay muchos casos que no se pueden llevar por... multifactorialmente existen muchas acciones por lo que no podríamos llevar un asunto, ¿no? Pero digo, también si la gente de repente tiene duda o tiene alguna cuestión de, ¿sabe qué? Yo tengo duda, ¿por qué no pueden llevar mi caso? Digo, pueden acudir a la oficina central, con mucho gusto, pedir una cita con un servidor, los podemos atender, podemos analizar el tema
y explicarles claramente el por qué no podemos llevar un asunto o por qué sí, ¿no? Entonces, digo, eso es algo que siempre tenemos que buscar, ¿no? Siempre decirle al usuario mejor desde el principio, no se puede por esto. Entiendo que a veces pues la molestia es mayor. Y es entendible. Y es bastante entendible. Créanme que, bueno, un servidor lleva 8 años consecutivos trabajando con víctimas y entendemos perfectamente las molestias, ¿no? Tenemos gente desde secuestro, trata, hasta personas que pues les robaron 50 pesos y no quiere decir que una sufra más que la otra. Sufren de diferente manera porque la afectación que tienen para ellos es de una o de otra manera una gran problemática. Claro. Y es bastante entendible. Simplemente tenemos que explicarles claramente en ese sentido, ¿no? Y es importante. Qué bueno que salió el tema a relucir. La verdad es que yo creo que es premisorio. ¿A qué me refiero con ser premisorio? Hay que saber que el que mucho abarca poco aprieta, eso es 1 y 2, que hay cosas que no están dentro de nuestras manos. O sea, hay casos que penosamente no se pueden llevar, como tú lo acabas de decir, no es una cuestión de un factor. O porque ese día se levantó el asesor jurídico de malas y dijo no. Aparte, ¿sabes qué? Digo, muchos temas que llegan ya están iniciados. Exacto. Y los inicia otro abogado con otro criterio, a lo mejor dejó pasar la etapa de pruebas para aportarlas. Entonces, vaya, aunque nosotros tengamos toda la disposición de ayudar, si un asunto ya se inició, o sea, ya está avanzado y no va por buen camino, pues lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer. Es sumamente complicado, lo entiendo. De todas maneras, créanme, qué bueno que se prestó Efraín a decirlo como director del área. La verdad es que, además de ser maestro, esto también te lo tengo que felicitar. Qué bueno que seas abierto a que las personas sepan por qué sí y por qué no. En los por qué sí, pues créeme que será completamente bendecido y agradecido por parte de los usuarios. Y en los por qué no, pues no siempre vamos a tener sonrisas. Es una cuestión, híjoles, se oye muy, muy feo, pero sería también mentira decir que si se acercan a Justicia Ciudadana podemos llevar todo. Me acuerdo mucho de un caso en donde nos pedían, pero no nos pedían, nos exigían un arreglo de un adeudo predial. Fue de los primeros que tuvimos, por decir, con mi queridísima compañera Pati Estrada. Nosotros no vemos ese tipo de cuestiones. Y no es que no quieras. La gente obviamente salió enojada. Dijo, es que entonces, ¿para qué dicen que me van a ayudar? Espérame, te ayudamos. ¿Fuiste víctima de un delito? No. ¿Se te olvidó pagar el predial? Ah, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Que te prestemos dinero o qué? O sea, no somos financiera, ¿no? O sea, al final del día. O sea, esa es otra cuestión. No eres víctima de un delito. Fue un error que tú cometiste. Ahora que sí, a lo mejor administrativa, ¿no? No, y a lo mejor sí tienes algún contacto o hay alguna cuestión con el municipio que lo permita, pero no es la finalidad de justicia, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema, yo creo, ya hablando del tema, por ejemplo, de más específico, de donde el licenciado Carlos está actualmente involucrado, que es el tema de delitos sexuales, ¿no? Y violencia familiar, que creo que es una de las problemáticas más grandes que tenemos y más comunes exactamente en el estado y en toda la república, ¿no? Segundo lugar, amigo, a nivel nacional. Entonces, yo creo que sería bueno, licenciado Carlos, que les platiquemos, por ejemplo, acerca de las víctimas en delitos sexuales, algunos de los derechos que, bueno, ya mencionamos que son muy similares a los del imputado, pero a lo mejor derechos en específico que tienen, por ejemplo, aquellas mujeres, vamos a hablar de mujeres o de, bueno, también puede ser, o sea, de hombres que sean abusados sexualmente o violentados sexualmente. ¿Cuáles son de los derechos como específicos que pudieran llegar a tener en esta parte? Pues más que todo, de manera inmediata, pues obviamente tomarles una declaración, abrir una carpeta de investigación y pues de alguna forma ya brindarles los servicios en materia psicológica, médica y pues de alguna forma pues empezar a ayudarlos con respecto al problema que están viviendo, ¿no? Obviamente, por eso, al momento de tomar la declaración, pues inmediatamente se pasa a un médico a checar qué lesiones tiene. Y para la gente que nos está viendo, ¿qué pasa, por ejemplo, Dios no lo quiera, obviamente, pero soy víctima de algún delito de esa índole? Y la verdad, bueno, obviamente el hecho traumático, digo, no me quiero imaginar lo que representaría, pero ¿puedo pedir que me atienda una médico? O sea, una mujer. Sí, una mujer, obviamente, sí. Si se trata de una víctima que es mujer, pues puede exigir que sea una médico
a que la pueda ocultar. Okay, exactamente, perfecto. y es desde el que lo puede uno solicitar ante el Ministerio Público, ¿no? E incluso el Ministerio Público lo hace comúnmente. Y no solo la atención, por ejemplo, del médico, ¿no? Inclusive desde la persona que va a tomar la entrevista, puede ser del mismo sexo o del mismo, exactamente que la víctima en este caso decida, ¿no? Puede decidir que sea un hombre quien la atienda o puede decidir que sea una mujer quien la atienda, ¿no? Porque finalmente pues, pueden ser agredidos por cualquiera, ¿no? Entonces, ahí es decisión, digamos, de la víctima que quién lo va a atender, desde quién le toma la entrevista, quién le va a hacer la revisión médica, quién le va a aplicar el tema psicológico, el tema de trabajo social. Y es importante pues, tomar en cuenta que pues, inclusive los protocolos establecen el tema de tomar las entrevistas de manera conjunta, ¿no? Complicado está el hecho de que funcione así, porque vemos que lo toman de manera aislada, ¿no? Y en su momento será bueno, yo creo que es un tema por capacidad de personal, sí, a lo mejor que no se realiza, pero sería importante en un momento dado pues, platicar con la gente de fiscalía el por qué no se actúa de esta manera, ¿no? En un tema de, por ejemplo, de una violación, ¿por qué no en una sola entrevista se realiza todo, ¿no? Se toma la declaración, todo, ¿no? Para que todos escuchen la misma versión, ¿no? Sí, porque las vuelven a entrevistar, las vuelven a revictimizar y pues la víctima pues se siente mal, ¿no? A veces llega con nosotros, ¿no? Es que ya me volvió a preguntar lo mismo la trabajadora social o el psicólogo y otra vez vuelvo a sufrir. No, y por eso lo dejan. No, y entonces por eso es que tienen que hacer esto. Que era lo que tú comentabas, ¿no? O sea, justamente estar reunidos todos una sola vez, ¿no? Sí. Y estar escuchando y ya después realizar. Sí, finalmente haces una entrevista y recabas toda la información y, por ejemplo, recordar temas muy específicos en cuestión, por ejemplo, inclusive de menores de edad, de cualquier índole, videograbarlo, ¿no? Sí. Videograbarlo bajo los protocolos establecidos que marca la ley, ¿no? Claro. Que la entrevista sea tomada por un experto, en este caso un psicólogo, que esté el acompañamiento del asesor, de un representante, ya sea el padre, el tutor, ¿no? Una persona de su confianza. Exactamente, y entonces bajo esta temática poder llevar este protocolo y evitar la revictimización, porque complicado es el tema de la revictimización. Recordará el licenciado Carlos el caso de unas niñas que eran violentadas por el padre y que además del tema penal teníamos también los asuntos familiares y que fueron entrevistadas y sometidas a evaluaciones psicológicas en los dos asuntos, tanto por la vía familiar como por la vía penal, y en cada uno más de 3 veces. Y todavía la juez de control, al solicitar una nueva entrevista por parte de la defensa en una reapertura de una investigación, lo permite, ¿no? Y entonces regresamos al tema de la revictimización, si ver todo el contexto que está alrededor de un solo hecho, ¿no? Entonces lo importante de ahí, del actuar de un buen asesor jurídico, que se interponga el recurso necesario, que en este caso se realizó. Sí, claro. Qué horrible. Digo, qué horrible, en serio. En conclusión, qué horrible. Es que imagínate, tú te pusiste en los zapatos. No, claro, hoy escuché un reportaje de la indiferencia, justamente con otro buen amigo comunicador en su programa, en donde decía es que tú por ser indiferente, o sea, a los delitos sexuales, por dar un ejemplo, no te importa, no te interesa cuántas veces le tengas que preguntar a la víctima lo mismo. Pero ¿qué pasaría si fuera tu hija? A la persona a la que le estás tomando la declaración, ¿no? Si fuera tu esposa, si fuera tu madre. Claro. O sea, y hasta que la empatía no llega a muchos de las personas que procuran la justicia, y lo digo abiertamente, no tengo nada en contra de la fiscalía, por el contrario, sé que están excedidos de trabajo, pero la empatía tiene que estar, ¿no? Y más en estos casos. Como tú lo acabas de definir, imagínate llevar 2 veces, y las niñas. Y con varias personas,
el mismo interrogatorio. Pues lo único que haces es revivir el momento en el que fuiste y por abusado. eso muchas personas lo abandonan, porque dicen, Prefieren no lejos, no o sea, denunciar. ya no me interesa a lo mejor como la justicia que yo pueda obtener, que realmente, pues estamos hablando a lo mejor de una reparación del daño, ya la sanción, pero dicen, ya no, o sea, prefiero cerrar hasta aquí esto, tratar el tema psicológico a lo mejor, pero ya no quiero ir al MP a preguntar qué pasó, si ya fueron a recabar entrevistas, o sea, las personas realmente ya no quieren continuar con los asuntos precisamente por estos temas. Y la verdad es que no los puedo ni siquiera, reclamar en ese tipo de cuestiones, porque no es el robo de un celular, no es el robo de un vehículo, es una cuestión física, de una ese valor que tienes, ¿no? moral, porque ¿no? y digo, no es que nos olvidemos del tema físico, moralmente, una mujer u hombre, porque esto ya no es género literal y se los digo de corazón, ¿qué tan dañado puede quedar en una cuestión de una violación como tal, ¿no? O sea, es una cuestión que te va a perseguir toda la vida, que se puede ayudar con un tratamiento, pero no desaparece. O sea, no es agarrar una goma y decir, no te preocupes, ahorita lo borramos, ¡pum! Ya no pasó nada. Sí, no. Y además continuar con la investigación. Lo único que yo les puedo decir, y aprovechando que está aquí el buen Carlitos, es justamente eso. No lo dejen, porque en este momento fuiste dañada tú, en el caso de hombre o mujer, ¿no? No quieres que esto le suceda a más gente. Entonces no lo dejen sin denunciar. Acérquense a gente que sabe. Denuncien y gente que acérquense a Justicia Ciudadana para poderles apoyar integralmente, como lo dice el licenciado Fred. Pues, queridos amigos, estamos a algunos minutos de que termine el programa, así que tú dirás, amigo. No, ¿sabes qué? También es importante comentar, por ejemplo, las víctimas de delitos sexuales, específicamente, por ejemplo, en el tema de violación, estupro, etcétera, en esta situación, el tema de que el Ministerio Público las envíe al médico, al centro de salud, para darles sus medicamentos y demás, ¿no? Hacerles la vacuna contra el VIH. Querido amigo, esa es a la norma que me refería, la norma 046, la norma oficial mexicana. Exactamente, en esa situación, eso, fíjate que sí se está aplicando, porque, bueno, yo al menos lo he visto en las carpetas en las que he comparecido. Todas las víctimas han sido enviadas por parte de la Fiscalía, al menos hasta las que yo tengo atendidas, al centro de salud, a tomar sus medicamentos, a finalmente sus pruebas, sus exámenes contra el VIH o alguna enfermedad venérea. Eso es muy importante y que no lo dejen pasar, porque hay víctimas, digo, yo entiendo realmente, de verdad, sé que es un momento muy doloroso, pero a lo mejor la gente que estamos alrededor, los abogados, los familiares de una víctima, no dejar de acudir al centro de salud. A los lugares donde nos envían el Ministerio Público, ¿no? También a la terapia. Es importante, psicológica que también les dan. No, y digo, independientemente de eso, te repito, no porque lo psicológico quede como segundo término, pero imagínate, fuiste víctima de un abuso. Y aparte, o sea, súmale. Y que te pegaran lo que fuera, hermano. O sea, ya olvídate de una enfermedad en peculiar, ¿no? Hay unas más graves que otras, como el VIH. No, lo que sea. Pero que te pegaran lo que fuera, clamidia, lo que tú quieras. O sea, todavía tener que pasar por ese trago amargo del tratamiento. Y entonces, creo que lo que acaba de decir Efren, pues abona muchísimo. Es muy importante. Esa era la norma que estaba yo buscando, amigo, desde un principio. Tenía que hacerlo porque si no me iba a quedar con eso. Pero realmente creo que, como tú lo dices, qué bueno que en las carpetas de investigación que tú estás llevando acá se vea reflejado. Que la Fiscalía hace eso. La verdad es que es plausible. Y lo hace. Porque si lo dejaran de hacer, ahí sí incurriríamos en un error garrafal. No, te digo que, bueno, yo desde tu conocimiento lo han estado aplicando perfectamente esta parte. El tema de la revictimización, híjole, es muy complicado, me llevo ¿no? muy bien con toda la gente de Fiscalía y especialmente con el área de delitos sexuales. Pero sí han existido de repente detalles en el tema de la revictimización. Y digo, es un tema muy complicado, O sea, inclusive para nosotros como asesores jurídicos. Es una línea muy delgadita, ¿no? Tú puedas pasarte y revictimizar, ¿no? Puedes hacer una pregunta puedes mal formulada, sí, no con la intención, pero mal formulada. Y llega a lastimar, ¿no? Llega a revictimizar. Sí, es un tema muy delicado que además hay que prepararse exhaustivamente porque no es solamente
es mucho de conocimiento y después llevarlo a la práctica y ser consciente de cómo vas a tratar a la víctima. Porque digo, en general cualquier víctima es muy complicado trabajar. Y en ese todas sentido, son diferentes, todas tienen una forma de cómo tratarlas, ¿no? La verdad. Y sabes Además, que hay algo cada también quien tiene muy, como una nota negra en este sentido de los delitos sexuales. Lamentablemente, muchos de los delitos sexuales que se denuncian no sucedieron realmente. También Y eso es es algo toda la razón. muy malo para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque puedes llegar a afectar a una persona en un grado que puede perder su libertad, perder su familia, perder dinero, perder muchísimas cosas. Y por el otro lado, estás involucrando al Estado en investigar asuntos que no sucedieron realmente y que por eso dejan de prestar atención a los hechos que realmente sucedieron. Entonces, la propia sociedad estamos generando, pues es prácticamente ponernos el pie unos a otros. Porque Exacto. entonces yo invento un delito y entonces por ese que inventé no investigan otro que sí sucedió y así sucesivamente. Se llama el síndrome de Pedro y el Lobo, querido amigo, y eso no se dan muchísimos delitos y es Buscando real. una venganza privada. Buscando una venganza personal. Es dinero del para Estado. afectar a otra persona. Es recursos, abogados, investigadores, policía de investigación, Policía, XY, sí, exactamente. y que realmente nada más tengan mucho cuidado, porque esperemos en Dios, lo hiciste por una venganza personal en algún momento, hombre o mujer. Pero cuando realmente lo necesitas, por eso digo que se llama el síndrome de Pedro y el Lobo, y cuando realmente pasa, ya nadie te hace caso. No, y sobre todo también recordar la falsedad de declaración, ¿no? O sea, digo, También es un también es muy delito. importante. Claro. Que Puede incurres llegar, tú en el sí, delito, puede- claro. No, y fíjate que hemos tenido asuntos Así. así, ¿eh? O sea, y digo, Justicia Ciudadana está muy comprometida con el tema de la honestidad y Así demás. es. Y bueno, y por respeto, más bien por secreto profesional, No podemos no vas y dices, oye, ¿sabes qué? Está sucediendo Claro. X o Y Claro. situación, ¿no? Exactamente. Pero sí, ¿sabes qué? Ese tipo de asuntos Hemos dejado nosotros asuntos así. no los llevamos y los dejamos, ¿eh? A nada de tener que ir a una audiencia, nos percatamos de ciertas anomalías y sí, definitivamente somos muy claros con la gente y ese tipo de asuntos con nosotros no cuenten para llevarlos porque no nos prestamos a ese tipo de Así es. situaciones. Querido amigo, antes de que nos cobren la siguiente hora, no me queda más que despedirnos de esta transmisión. Creo que increíblemente se volvió muy enriquecedora, muchos conocimientos, y yo creo que muchas faltaría cosas, otro ¿no? programa exactamente de esto mismo, porque te dejaron sin tocar muchos de los Muchas puntos, cosas. y yo creo que, híjoles, abonarían para mucha gente que a lo mejor no tiene el valor, y que ahorita Claro. que nos Denunciar, vean, y ahorita sí, cierto. se atreviera a hacerlo, por favor, acérquense a Justicia Ciudadana. Amigo, como siempre, un placer Un tenerte aquí en el placer programa. y pues muchísimas gracias a todos y no olviden de compartir el video para que más gente lo pueda ver, les llegue la información y nos sigan viendo. Así es, querida Melba, muchísimas Raulito, gracias. muchas gracias, Fren, y gracias, Carlitos, por Bueno, visitarnos. gracias a hoy. ustedes. Carlitos Enciso, no sé por qué. Espino. No, sí, Espino. Espíndola. Espíndola. Es que es de. mi, Mi maestro, queridísimo, mi maestro. mi queridísimo Carlos, muchísimas gracias Sí, no, gracias a habernos ustedes por acompañado el día invitarme. de hoy. Yo sé que no será la última vez, Ojalá como no se sea lo la decimos última a todos vez. nuestros invitados, Les nada más que agradezco. nos faltan programas, Sí. pero prometo que próximamente. Próximo año si quieres. No, por el contrario, muchísimas gracias por venir, Carlos. Te lo No, agradezco muchas gracias mucho. a ustedes. Y a todos ustedes que nos vieron desde sus casas, muchísimas gracias. Recuerden, esta información a lo mejor en este momento no es valiosa para ustedes, pero pueden conocer a alguien a quien sí les sirva. Transmítanlo, denos compartir y ayúdanos a llegar a más gente. Que tengan una excelente tarde de jueves lluviosa y nos vemos aquí el próximo jueves en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Ángel en la cabina, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Chao.